Hola, bienvenido a Antonio Profe. Te recuerdo que en este canal tienes todo lo que necesitas para aprobar tus exámenes de física y química, tanto en vuestro instituto como en las pruebas de acceso a la universidad. Por ello os recomiendo que os suscribáis y activéis la campanilla para que se os avise puntualmente. Vamos a ver el tema de dinámica. Y en este vídeo en concreto vamos a ver la dinámica del movimiento armónico simple o el movimiento vibratorio armónico simple. Es recomendable que veáis el vídeo del tema anterior en el que se veía la cinemática del movimiento armónico simple para que recordéis algunas de las formulillas que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Creo que era el tema 9, el tema anterior. Bueno, de todas maneras vamos a ver algunas cosillas, vamos a repasar algunos conceptos, pero que sepáis que lo tenéis en el canal, ¿vale? En el tema de cinemática del movimiento armónico simple. Bien, aquí hemos puesto, vamos a recordar primero lo que es la ley de Hooke, que es la ley que gobierna el funcionamiento, el comportamiento, mejor dicho, de un muelle cuando tiramos de él, ¿vale? Bien, pues aquí hemos puesto un muelle con una longitud L sub 0, que es la longitud natural, la longitud que tiene el muelle cuando no le tenemos colgado ningún peso. Y aquí tenemos el mismo muelle al que le hemos colgado un peso, le hemos colgado una masa determinada y el muelle obviamente se ha estirado. Ahora tiene una nueva longitud, L, que llamamos longitud del muelle deformado, longitud L. X es la diferencia entre la longitud del muelle deformado y la longitud del muelle inicial. X, lo tenemos aquí, L menos L sub 0, que se conoce como deformación. Y K es la constante elástica del muelle. Bien, cuando colgamos un peso de un muelle, este muelle ejerce una fuerza en sentido contrario, una fuerza elástica, una fuerza restauradora, que tiende a llevar al muelle a su posición de equilibrio, ¿vale? Esa fuerza viene dada por lo que conocemos como la ley de Hooke, que es muy sencillita, que te dice que la fuerza restauradora es igual a menos la constante elástica por la deformación. Fuerza igual menos Kx, muy sencillito, ¿vale? Fuerza elástica igual a menos la constante elástica por la deformación. Esta fuerza se opone siempre, ¿vale? En este caso la masa que le hemos colgado aquí tira hacia abajo, pues esta fuerza tira en sentido contrario, ¿vale? Va en sentido contrario al movimiento y por eso tiene aquí el signo negativo. Bueno, lo tenéis aquí, ¿vale? Se opone a la deformación. Bien, esto ya lo hemos visto en cursos anteriores, pero como me hacía mucha falta para trabajar la dinámica del movimiento armónico simple, por eso lo hemos recordado. Vamos a empezar ahora a ver con más detalle la dinámica del movimiento armónico simple, primero de un muelle. Fijaros, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por la aceleración, ¿vale? La podemos aplicar siempre, lo tenemos aquí. Si tenemos un objeto que se está moviendo con un movimiento armónico simple, ya vimos en el tema de cinemática del movimiento armónico simple que la aceleración vendrá dada como menos omega cuadrado por x, siendo omega cuadrado la frecuencia angular, ¿vale? Insisto de nuevo, si no os acordáis de esto, tenéis que veros el tema anterior, ¿vale? Que lo tenéis en el canal también. Entonces, si hay un movimiento armónico simple, la aceleración será menos omega cuadrado x, con lo cual, en vez de poner fuerza igual a masa por la aceleración, puedo poner fuerza igual a masa por menos omega cuadrado x. En definitiva, la fuerza me va a quedar, si reagrupamos un poquillo los términos, de esta manera, ¿vale? Fuerza igual menos omega cuadrado x por la masa, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si tengo un muelle? Que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Si tengo un muelle, la fuerza restauradora, la fuerza que se opone a la deformación, vendrá dada por la ley de Hooke. Luego, podemos igualar la fuerza elástica a la segunda ley de Newton y me queda esta ecuación. Y esta ecuación es clave porque ahora cuando yo reagrupo y simplifico, por ejemplo, el signo menos y el signo menos se me van a ir y la x
con la X se me va a ir. Pues me va a quedar esta ecuación, que la constante elástica del muelle vale omega cuadrado por X. Y de ahí puedo sacar uno de los primeros parámetros fundamentales de un oscilador, que es la frecuencia angular. Y que me lo van a pedir en cualquier ejercicio que me pongan, ¿vale? La frecuencia angular con la que oscila un muelle vendrá dada como la raíz cuadrada de la constante elástica y la masa. Dicho de otra manera, la frecuencia angular con la que va a vibrar en este caso yo tengo una masa, tiro de ella, va a vibrar esta masa debido al muelle, ¿vale? Va a depender únicamente de la constante elástica del muelle y de la masa de este objeto, de ninguna otra cosa más, ¿vale? Frecuencia angular igual a la raíz cuadrada de k partido de m. Muy importante porque la frecuencia angular es uno de los parámetros que te van a pedir en cualquier ejercicio. ¿Qué más te pueden pedir? Pues claro, en un movimiento armónico lo típico es frecuencia angular, frecuencia y periodo, ¿vale? Repito, frecuencia angular omega, frecuencia f y periodo t. Eso es lo que te van a pedir en un movimiento de este tipo. Pues bueno, vamos a buscarla. Yo sé que la frecuencia angular es 2pi, que la velocidad angular es 2pi partido del periodo, ¿vale? 2pi partido del periodo. O lo que es lo mismo, como el periodo es la inversa de la frecuencia, pues puedo poner 2pi por la frecuencia. Bueno, pues si omega es 2pi por la frecuencia, pues aquí en vez de poner omega, pongo 2pi por la frecuencia igual a k partido de m. Paso el 2pi al otro lado y me queda aquí la fórmula de la frecuencia, ¿vale? Acordaros, esto es frecuencia angular y esto es frecuencia, ¿vale? Que se mide en segundos menos 1 o hercios. La frecuencia es 1 partido de 2pi por la raíz cuadrada de k partido de m. Luego, la frecuencia de vibración va a depender únicamente de la constante elástica del muelle y de la masa. Y como el periodo es la inversa de la frecuencia, pues nada, hago la inversa de esto y tengo el periodo, que está aquí. 2pi, la inversa, y ahora en vez de poner k partido de m me saldrá m partido de k. Pues el periodo será 2pi por la raíz cuadrada de m partido de k. Importante, en un movimiento armónico simple, si lo que tengo es un muelle y un objeto que está vibrando atado a un muelle, ¿vale? En cualquier ejercicio siempre me van a pedir la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo. Yo a mis alumnos les digo siempre que no se aprendan de memoria estas fórmulas, porque si os fijáis es muy fácil de deducir. Segunda ley de Newton, pongo la aceleración de un movimiento armónico simple, igualo con la fuerza elástica de un muelle y ya me sale todo automáticamente, ¿vale? Pero bueno, mis alumnos en muchos casos la verdad que no me hacen. Pero es conveniente aprender a deducir mejor que aprendérselo de memoria, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa ahora si en vez de tener un muelle lo que tengo es un péndulo? Concretamente un péndulo simple. Pues vamos a verlo. Primero vamos a ver lo que es un péndulo simple, ¿vale? Un péndulo simple es una masa puntual, o sea, una masa que no tiene, digamos, volumen, sino que una masa puntual, muy pequeñita, que cuelga de un hilo que es inextensible y además sin peso, ¿vale? La masa es muy pequeña, puntual, y el hilo es inextensible, no se puede estirar ni encoger, y además el hilo no pesa nada. Y además me ha faltado decir que para que esto funcione, el ángulo, yo separo, ¿vale? Separar la masa de su posición vertical y soltarlo oscila con un movimiento armónico simple, ¿vale? O sea, lo separamos un ángulo determinado de su posición de equilibrio. Y empieza a oscilar describiendo un movimiento armónico simple, ¿vale? Bueno, pues vamos a estudiar este movimiento igual que hicimos antes, ¿vale? Igual que hicimos antes. Necesito saber cuál es la fuerza restauradora, ¿vale? La fuerza restauradora antes era la fuerza elástica, el muelle era el que lo intentaba volver a su estado de equilibrio, y en el caso de un péndulo simple, la fuerza restauradora, la que va a hacer que el objeto vuelva a su estado de equilibrio, es Px. Aquí he puesto el péndulo con todas las fuerzas.
el peso, que lo descomponemos en dos, Px y Pi. Pi va a ser igual a la tensión y Px es la fuerza que, si veis, apunta a la posición de equilibrio. Si estuviera en este lado, apuntaría hacia acá, siempre a la posición de equilibrio. Por tanto, Px es la fuerza restauradora, la que lleva al objeto a su posición de equilibrio siempre. ¿De acuerdo? Bien. Y se va a poner el movimiento. ¿Vale? Siempre va hacia acá, siempre apunta hacia el centro. Bien. Pues volvemos a hacer lo mismo. La fuerza restauradora, ya hemos visto que es Px y Px es menos P por el seno del ángulo. ¿Vale? Algo parecido a esto. Menos P por el seno del ángulo. Lo que Px está aquí será P por esta parte de aquí, que es igual que esta. Bueno, no me ha salido, esto debería haber sido igual de grande que esto, pero bueno. Esta longitud es igual que esta, y esto es el seno. Por lo tanto, P por el seno del ángulo. Tita. P, sé yo que es masa por gravedad, pues menos mg por el seno de tita. Y ahora, importante. Esto es clave para poder resolver este ejercicio, ¿vale? Esta línea es clave. Y esta línea está explicada aquí, ¿vale? Te dice, para resolverlo tal como lo tenemos hecho aquí, tenemos que suponer que el ángulo que yo separo de la posición de equilibrio es muy pequeño. Y cuando el ángulo es muy pequeño, el seno del ángulo es igual al ángulo. Y eso lo tenemos aquí. Vamos a verlo. Fijaros. Aquí tengo esto mismo dibujado. Esta parte de aquí sería el arco y esto sería la X, lo hemos llamado X. Aquí el seno, ¿vale? Arco y X. Por definición de radián, yo sé que el ángulo es el arco partido de la longitud. Pues el ángulo es arco partido de longitud. Luego, el arco será ángulo por longitud. Repito, por la definición de radián, y esto también lo tenéis que repasar si no os acordáis, ángulo es arco partido de longitud. Arco partido de longitud. Luego, si despejo el arco, me va a salir ángulo por longitud. Y por definición también, el seno de un ángulo es cateto opuesto partido de hipotenusa. Luego el seno del ángulo será x partido de L. Luego si despejo x, me va a quedar L por el seno de tita. Y ahora, si el ángulo tiende a 0, si el ángulo tita es muy pequeño, si yo cierro mucho este ángulo, y podéis hacer dibujos en vuestros cuadernos y comprobar y veréis gráficamente que es cierto, si yo este ángulo lo cierro mucho, va a llegar un momento en el que x y s prácticamente tengan el mismo valor. ¿Vale? Luego, cuando el ángulo es muy pequeño, el arco va a ser igual a x, prácticamente igual a x. Esta x y este arco van a ser prácticamente iguales. Con lo cual, puedo igualar s con x. Arco igual a x. Bueno, pues, si igualo arco era tita por L, ¿no? Pues tita por L igual a X, que es L por el seno de omega. Pues tita por L igual a L por el seno de omega. L y L son iguales. Luego tita y seno del ángulo tienen que ser iguales. Luego tita y seno del ángulo tiene que ser igual. ¿Vale? Que eso es lo que he puesto aquí. Como podéis ver el vídeo tantas veces como sea necesario, pues si no lo entendéis lo volvéis a ver. Y si seguís teniendo dudas, abajo en la descripción del vídeo me podéis preguntar lo que queráis. ¿De acuerdo? Bien, pues volvemos aquí. Como tenemos un péndulo en el que el ángulo este va a ser muy pequeño, porque yo voy a separar muy poquito, la pelotita la voy a separar muy poquito de su posición de equilibrio, pues tenemos que se cumple esta condición. Entonces, menos mg por el seno del ángulo, yo puedo poner menos mg por tita. Explicación aquí. O sea, menos mg y tita, yo sé que es s partido de L. S partido de L. Y como acabo de decir que cuando el ángulo es muy pequeño, x y s son prácticamente iguales, pues en vez de poner aquí s, puedo poner x. Con lo cual, la fuerza restauradora va a ser menos mg x partido de L. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo sabemos ya que esa fuerza es la segunda ley de Newton? Lo explicamos aquí, ¿vale? Esto mismo.
Pues yo puedo poner que la fuerza es menos omega cuadrado x por m. Y ahora puedo igualar esta fuerza restauradora con esta. La segunda ley de Newton, sumatorio de fuerza es igual a masa por la aceleración. Y me queda menos mg x partido de L igual menos omega cuadrado x partido de m. Y ahora, igual que hicimos antes, bueno, pues el signo y el signo se me van a ir, la m y la m se me va a ir, ¿vale? Y la x, con la x también se me va a ir. Con lo cual me va a quedar que omega cuadrado es g partido de L. G partido de L es omega cuadrado. Con lo cual omega es la raíz cuadrada de g partido de L. Ya tengo la frecuencia angular, que como dije antes, es uno de los parámetros que me van a pedir en cualquier ejercicio en el que me pregunten de movimiento armónico simple. ¿Vale? Y procedemos igual, lo que os decía antes. Siempre es mejor deducir que aprenderse las cosas de memoria. Omega es 2pi partido del periodo, o lo que es lo mismo, 2pi por la frecuencia. Y omega, acabamos de ver aquí arriba, que es raíz cuadrada de g partido de L. Luego 2pi por la frecuencia es g partido de L. Despejo la frecuencia y me queda 1 partido de 2pi por g partido de L. Otro de los parámetros que me van a pedir en cualquier ejercicio. Y la inversa de la frecuencia es el periodo. En vez de poner 1 partido de 2pi, pues pongo 2pi, y en vez de poner g partido de L, pongo raíz cuadrada de L partido de g. Y ya lo tenemos todo, ya hemos terminado. ¿Vale? Repito, muy aconsejable que no os aprendáis nada de memoria. Lo ideal es que lo deduzcáis, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscríbanse y denle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.